Hola a todos, yo soy Elena de Dolly My Bag y hoy por fin os traigo el haul del Play and Party Málaga. Pues bien, comenzamos con la bolsa del evento que venía con todas las entradas. Deciros también que nosotros fuimos al evento con entrada básica y con entrada full. La bolsa es esta que tenéis aquí, bastante grande, para que nos cupieran todas las cositas que compráramos en el evento. Y venía también con estas chapitas que una tiene el logo que trae la misma bolsa y la otra fue uno de los logos que se presentó inicialmente, que la verdad me hubiera gustado que la bolsa quizá tuviera este diseño, bien que fuera de color amarillo o entera en este color celeste. Me hubiera parecido quizá un poco más potente, más llamativa, pero bueno, de todos modos el diseño está súper guay. Y como venía también un tarjetón con la misma imagen, pues me lo guardé de recuerdo, que es este que tenéis por aquí detrás. También venían otros tarjetones como este, que también hubiese sido un muy buen diseño para la bolsa, y este de aquí. En la entrada full venía incluida esta taza de aquí, que pone Pause and Play, muy chula. Y luego, una cosa que yo pensaba que iba a venir en todas las bolsas, pero que al final no, yo solo lo encontré en la mía. Y son estos abanicos. Este tiene doble diseño, el de aquí y el de atrás, promocionales en este caso del stand, y este de aquí del evento. Por supuesto no podía faltar un pequeño set de recuerdo que viene a ser un outfit para nuestras muñecas, que es el que lleva Olivia por aquí detrás, que ahora os lo voy a acercar. Y venía también con dos cositas más, que son estas gafitas en color rojo. He visto que hay gente a la que les tocó en color blanco, entonces entiendo que era un poco random los colores que te venían en la bolsa. La gafas me parece súper guay. Y como el abanico que os he enseñado antes, pues lo mismo pero tamaño miniatura, que es este de aquí, que es muy chulo. Nuestra modelo os va a enseñar el modelito que venía a modo de outfit de recuerdo para nuestras muñecas dentro de la bolsa, que ya os digo que solo venía en el ticket full, ¿vale? Solo venía con esa entrada. Entonces, bueno, pues tenemos la camiseta, que me hubiese gustado que la hubiéramos podido comprar como merchandising dentro del evento, pero para humanos, porque la verdad es que hubiese sido muy guay que pudiéramos ir a juego y tenerla también de recuerdo. Hubiese sido un detallazo, pero bueno, no pasa nada, la tenemos para las muñecas, que la verdad es que está muy bien también. Me venía esta boina roja, que no sé si le venía a todo el mundo, porque no, en las fotos que he visto del evento que se han compartido y tal, la verdad es que no he visto boinas. No, es que no recuerdo haber visto boinas, pero bueno. Tiene también la mini bolsita del evento por si quisieran comprar también cositas, pues que tengan donde guardarlas. Y yo he aprovechado y la he vestido así porque me parecía que iba a quedar muy bien. Estuvimos allí desde primera hora. No sé si visteis el vlog, que lo grabé allí en el evento enseñando un poco algunos de los stands y cómo era el evento por dentro. No os lo pude enseñar todo porque eran muchísimas mesas, muchísimos vendedores, y también queríamos disfrutar un poco de lo que nos ofrecía el evento. Y claro, cuando te pones a grabar, te pones a hacer fotos, quizás no estás tan centrado en lo que estás viendo. Entonces, bueno, grabé aquellos que me parecieron más interesantes, luego hubo otros que se me olvidó grabarlos, en fin. De todos modos tenéis en el vídeo anterior el blog, e igualmente al final del vídeo os lo voy a dejar disponible para que podáis pinchar en él y lo podáis abrir para verlo.
Pero bueno, lo que os decía, estuvimos allí desde primera hora. Me sorprendió que no hubiera tanta cola. Yo era la primera vez que iba a un evento así de grande y pensaba que iba a haber mucha más gente, es decir, había gente, pero no tanto como se podía ver en los vlogs de los vídeos del Play and Party París, que da un poco miedo verlo, pero bueno. Ya tal y como entramos nos dieron las tote bag, había botellas de agua disponibles que tú las cogías directamente y ya está. Y estaba muy bien repartido en el sentido de que era bastante espacioso, lo cual se agradecía bastante. Y bueno, pues estaban los stands dispuestos como en forma de U, para que me entendáis, y luego una doble fila en el centro de stand. Entonces lo podías ver más o menos tranquilo. Tal y como entramos, hubo gente que fue directamente a ciertos stands, como el de Be My Baby Cherry o bien el de Mikan, que estaban muy cerca de la entrada. Y quiere decir que prácticamente o no vi nada de esos stands o directamente cuando llegué ya no quedaba nada, como en el caso de Be My Baby Cherry, que bueno, si le echáis un vistazo al blog lo vais a poder ver. Yo sabía más o menos a qué stand quería ir, pero no quería ir directamente a esos que me interesaban, porque me daba un poco la sensación de que me podía agobiar por ir directamente a los stands que me interesaba y luego empezar a mirar cosas y dar la vuelta de nuevo. No sé, sí le eché un vistazo a los que iban al evento y es cierto que hubo algunos artistas, algunos artesanos que al final no acudieron al evento y bueno, pues entiendo que su mesa se sustituyó con otro artista, con otro artesano, entonces sí eché de menos quizá algunos de esos que sí los tenía apuntados para ver. Había programados 2 talleres, uno lo impartía Vainilla Dolly y el otro lo impartía, creo que Chiribita Dolls, puede ser. De todos modos, si encuentro las imágenes del anuncio de los talleres, os tened por seguro que os las voy a poner por aquí para que acompañen un poco también la información, y si por lo que fuera no estuvisteis en el evento, que sepáis de qué estoy hablando. Uno se impartía como a las 12:30 y el otro, que era el de vainilla, se impartía sobre las 3:30. Yo envié una solicitud para el de vainilla, pero al final, aunque me dijeron que sí, no me pude quedar porque el sitio del evento estaba, a mi parecer, bastante alejado de sitios donde comer, zonas de paseo, y después de ver todos los stands, de sentarnos un rato a descansar y ver que eran prácticamente las 2 y algo de la tarde, teníamos que ir a comer a algún sitio porque estábamos muertos de hambre y teníamos que escoger entre o bien esperar a ver el taller y después salir, o salir, comer y luego ya veríamos si volvíamos o no al evento. Entonces el taller al final me lo perdí, no sé si se realizó porque no recuerdo que hubiera algún aviso por micrófono ni nada de la hora a la que se iba a impartir el taller para que la gente acudiera y tal, porque recuerdo que a la hora a la que se impartía el primero nosotros estábamos por allí y no sé si sería el aturullamiento de gente, de ver stand, de ver artesanos y tal, que yo no me enteré, estaba súper perdida, yo no me enteré si al final se llegó a hacer y tal. Sobre la mesa de la rifa, yo me acerqué, tal y como entramos al evento, me acerqué del tirón a echar un vistazo y
Pensé que estaría más llena, quizás se fuera llenando conforme sucedía el evento, ahí ya no volví a echar un vistazo, pero la esperaba más llena de cosas. De todos modos, la podéis ver en el vídeo del blog. Había cosas interesantes como muñecas Berry Berry, las Yorori. Perdón si me lío un poco diciendo los nombres, pero los estoy diciendo de cabeza, entonces bueno, espero que no se ofenda a nadie. Y eso, había algún set de ropa y tal, pero no me llamó mucho la atención, y como tenía una idea muy concreta de lo que iba a comprar, yo con eso era más que feliz. Paso a enseñaros un pequeño vídeo con las cosas que compré para que las veáis bien, y de todos modos ahora os enseño lo que para mí es como lo más destacado. Me hinché de comprar zapatos de Momoko, que los compré en el stand de Mama's Doll, que era donde también estaban disponibles las Yorori, que era la primera vez que las veía en persona y vi que tenían los zapatos de Momoko. Me fui de cabeza y empecé a sacar una bolsa con todos los que tenía, porque en la mesa solo tenía unos cuantos, pero en esa bolsa había auténticos tesoros, como lo que os voy a enseñar ahora, que es que ni por asomo pensé que las iba a ver allí. Esto era lo que yo os estaba contando. Yo hacía un mogollón de tiempo que no veía este tipo de zapatos en Momoko, bien en un diseño que ya viniera con estos zapatos, o bien que la empresa sacara los zapatos a vender de manera individual. Entonces vi estas botas estilo cowboy y las compré, vamos. En el stand de Tabby Blythe había bastante ropa para Blythe y para Lika, y me llevé concretamente este chubasquero que me parece súper guay. No sé si lo sabéis, pero me gustan mucho los diseños con planetas, estrellas y tal, y esto tenía mi nombre claramente. Tiene aquí el forrito en rosa, la tela es como la de un chubasquero, así tipo plástico. Y la capucha me dijo la chica que ella había hecho diseños con capuchas más grandes y más pequeñas, bien para que valiera para Blythe, o bien por si la querías a modo decorativo, o si la querías utilizar para Lika, que tiene la cabeza un poco más pequeña, pero sin embargo de cuerpo tienen tallas muy parecidas. Entonces yo cogí la que tenía una capucha así como un poco más pequeña, y la verdad es que estaba bastante bien de precio. ¿Qué me decís de esto de aquí? Es que, no sé, yo creo que cualquier cosa que yo pueda decir sobre esto no le hace justicia, porque está tan bien hecho, o sea, me parece súper guay. Las bases del sillón y del reposapiés que venían juntos era un set hecho. Están hechos con impresión en 3D, si no me equivoco, creo que sí. Y el resto sí está, el resto está tapizado a mano, que podéis ver las costuritas y todo. Y es que está increíble. Está súper guay, tenía de todo, desde radiadores, camas, sillas, tocadores, tipo de estas escaleritas pequeñas de 2 escalones, que incluso se me antojaron para ponerlas a modo decorativo con una mini macetita y tal. Pero bueno, como preveo que la colección de muñecas puede crecer bastante, quiero comprar de muebles y tal lo justo para no quitarme espacio
y que lo que tenga se vea bien y no se quede todo tapado y aturullado, una fila de muñecas detrás de otra, porque eso no me hace mucha gracia. Lo último que tengo para enseñaros es este set de aquí, que me parece impresionante. O sea, este set de alas vienen imantadas, entonces las podéis utilizar tanto sobre el pelo como sobre la ropa de las muñecas. Y venía con un plástico protector, pero se lo he quitado para que no brillara tanto y lo pudierais ver bien. Y son de un azul oscuro, os las voy a sacar para que las veáis. Y las tenía también como de libélula. A ver si... Esto con luz natural se ve increíble. O sea, con la luz atravesando se ve espectacular. O sea, que esto para las fotos está súper guay. Y había, eso es lo que os estaba diciendo, las había de libélula, de mariposa, con distintos colores, más grandes, más pequeñas. Había también diademas con flores, con setas, y también incluía diademas con alas en los extremos para que quedara así. Y muy guay, me encantó, no las había visto antes en persona y la verdad es que flipé muy mucho. Pues espero que este vídeo os haya gustado. Si fuisteis al evento, por favor, dejadme en los comentarios abajo qué os pareció. Incluso, como ya os había comentado antes, si acudisteis también a los talleres, si hubo algún stand que echaréis en falta o si visteis algo del evento que quisierais reseñar, pues perfecto. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Así que, pues bueno, hasta la próxima. Adiós.